Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, muy buenas. Les doy la bienvenida a un retrovisor más aquí en Puentes. Ya estamos, como les había dicho la semana pasada. Creo que sí lo dije. Ya estamos del otro lado de los 300 programas. Afortunadamente nos han favorecido con sus escuchas, con su gusto. Y bueno, quiero agradecerle a la gente que ha escuchado los más de 300 programas que ya lleva Cine Garage aquí en Puentes. Y por supuesto, quiero agradecer a toda la gente con la que trabajo aquí, desde el heroico departamento de producción que nos aguantan en nuestros malos humores y en nuestras malas dicciones, en nuestros malos niveles, y que hacen de estos programas algo escuchable. Gracias a Aldo, a María, a Mitzi y por supuesto a todos los demás con los que el contenido aquí se pule, se masajea, se mastica y luego sale para todos ustedes de la manera que creemos es la mejor, a la manera de conversaciones. En esta ocasión la conversación va así, tal cual, como balón de fútbol americano. Voy a lanzar el pase de los 7 samuráis. Yo solito, hoy no hay invitados, pero estoy esperando que haya una retroalimentación una vez que ustedes hayan ido a ver la película en el cine, que es de lo que se trata este programa de los 7 samuráis. Es una película del 1954 dirigida por Akira Kurosawa, que se reestrena en la Cineteca Nacional. Es decir, no estoy hablando de sí estoy hablando de una película que muchos hemos visto primordialmente en pantallas de televisión, porque así es como la conocimos prácticamente todos los que ahora estamos vivos. La película, repito, es del 54. Habría que hablar con abuelos y con tíos ya muy mayores para ver si ellos la vieron en el cine, seguramente sí, pero digamos que nuestras generaciones ya en estos términos pues la hemos visto en televisión. Ahora la Cineteca Nacional nos presenta la oportunidad de conocer y de reconocer a los 7 samuráis de Akira Kurosawa en cine. Y creo que es una oportunidad importantísima. Yo tuve la oportunidad de ver esta película en la Filmoteca de Madrid, en un ciclo que se hizo con toda la filmografía de Kurosawa. Me aventé, yo creo que el 80% de las películas del maestro, y por supuesto vi los 7 samuráis en una función peleadísima. Había mucha gente queriendo conseguir boletos, tuvimos que formarnos de manera muy anticipada. Y tuve la fortuna de verlo en una buena proyección, en una copia en 35 milímetros, en una muy buena pantalla, en una muy buena sala, el Cine Doré de Madrid. Y pues bueno, la conozco en pantalla grande, y justo por eso es que hice este programa a propósito del reestreno de la película en la Cineteca Nacional, para tratar de convencer a la gente que ya la vio, que son muchos y que a lo mejor ni siquiera lo saben, porque es una película que se usa para hablar de muchísimas cosas y con cuyas imágenes se ilustran otros tantos comentarios, para invitar a la gente que ya la vio a que la conozca en pantalla grande. Creo que es muy importante ver cómo tenía pensado y cómo tenía montados los encuadres el maestro Kurosawa para una película de este tamaño. Que si bien no es que se pierdan detalles en las pantallas de televisión, el asunto, repito, es la atmósfera que hay alrededor y por supuesto el tamaño de una pantalla como estas. Ninguna pantalla de televisión va a ser jamás tan grande como una pantalla de cine. La experiencia y estar ahí y sumar mucho de lo que les voy a decir en este programa, creo que vale la pena para encontrar una película muy diferente, una película mucho más emocionante de lo que se puede detectar en una pantalla de televisión, que es mucho. O sea, ya en el formato casero la película es muy emocionante. Les puedo asegurar que en cine lo es todavía más. Y para allá van los comentarios y los datos que les voy a presentar en este episodio del Retrovisor. Por supuesto, los horarios de exhibición. La Cineteca Nacional presume esta copia restaurada en el corte original de Kurosawa. Ahora vamos hacia la montaña rusa que representó no sé cuántas copias, que le dieron no sé cuántas vueltas a no sé cuántos mundos. Es la copia, es el corte original que Kurosawa tuvo pensado siempre, el de los 207 minutos, en copia restaurada en la Cineteca Nacional. Entonces, en este mes de abril, la película estará presente y creo que vale la pena que le echemos un ojo.
Vamos para allá. ¿Por qué hay que ver Los Siete Samuráis? Yo creo que nada más con el nombre y nada más con el nombre del director y nada más con el nombre de dos de los protagonistas que son Toshiro Mifune y Takashi Shimura, deberíamos tener más que suficiente para meternos al cine y terminar este programa en este instante. Pero como lo que quiero es dar mis fundamentos, porque pues aquí no calificamos películas, aquí platicamos de películas, allá va el asunto. Los Siete Samuráis es entre la larguísima filmografía del maestro Kurosawa, su primera película de samuráis. Para levantarla, que no fue nada sencillo, ahora entraremos también a los detalles, se reunió primero con Shinobu Hashimoto, que escribió parte del guión junto con Kurosawa, y con Shinobu Hashimoto es uno, Hideo Oguni es el otro. Se reunió con estos dos escritores para empezar a levantar la película pues, desde cero, desde la investigación de por qué los personajes son como son, qué eran los samuráis, cómo se movían los samuráis, de qué vivían los samuráis, ¿no? Que es un misterio que en Occidente, de esta parte del mundo, prácticamente casi nadie tiene resuelto. Los samuráis, una cultura y una forma de vida, una filosofía de vida, una manera de entender el mundo bajo la cual fue educado el propio Kurosawa, descendiente de samuráis, pues en pocas palabras eran... aquí en español y en México la palabra está muy denostada, pero eran sirvientes, es gente que está vendiendo su servicio a los demás, es gente que trabaja para los demás, en este caso entrenados en artes marciales y en combates, porque el trabajo samurái y el entrenamiento samurái se hace popular antes y durante la época feudal de Japón, que era un estado pues, desbaratado y que tenía guerras internas de manera continua. Entonces se necesitaba del servicio de estos, a veces llamados mercenarios, depende cómo enfoquemos el término, para poder sobrevivir en mundos como esos. El entrenamiento samurái tiene reglas muy bien marcadas, es un entrenamiento muy estricto que acaba inculcando una filosofía de vida también muy rígida que entrega sus beneficios, y repito, bajo esa filosofía es que la familia de Kurosawa educó al niño Akira, ¿no? Para que fuera él un hombre de bien. Acabó convirtiéndose en director de cine, lo cual es ser un hombre de bien, y se reúne para hacer la investigación y empezar a tratar de contar lo que para él era su primera película de samuráis, algo que él siempre había querido hacer. Ya estábamos en 1954 con Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni. ¿Qué otras películas han hecho? Nada más para que vean el nivel de película. Les voy a dar los datos alrededor de Los Siete Samuráis para que vayan inflando un poco el nivel de película que tenemos enfrente. Shinobu Hashimoto, además de Akira Kurosawa, que fue el coautor del guión, que tiene también sus propios guiones, Shinobu Hashimoto escribió y coescribió clásicos del tamaño de Rashomon, por ejemplo, ¿no? Una película también de Akira Kurosawa, en el que también está él escribiendo el guión junto con Ryonosuke Akutagawa, que fue de hecho el primer trabajo de Shinobu Hashimoto. Entonces imagínense, estamos hablando de 1950, Rashomon, otra película importantísima en el panorama internacional y por supuesto en la historia del cine japonés. Una película también muy, muy, muy interesante, en la que se nos cuenta un crimen. También en el Japón feudal se comete un crimen en los bosques de Japón, y la película nos cuenta este crimen desde 3 puntos de vista completamente diferentes. Pues es como ver la misma película 3 veces, pero con encuadres completamente distintos e incluso con personajes completamente distintos, porque pues, obviamente cada personaje, al dar su punto de vista, describe un mundo diferente al anterior. Pues bueno, Shinobu Hashimoto se estrenó, digamos, en la escritura cinematográfica con Rashomon, pero después, en el 57, también con Akira Kurosawa, escribió Trono de Sangre, la versión samurái del Macbeth de William Shakespeare. Así se las vamos a poner. O sea, adaptar a Shakespeare al mundo samurái no es poca cosa. Entonces, ahí está, digamos, el nivel del primer co-guionista de Los Siete Samuráis.
Del otro lado, tenemos a quien quizá fue su colaborador favorito, Hideo Oguni, que también tiene una filmografía muy, muy larga. También nos podemos ir muy atrás en el tiempo junto con él y Kurosawa. La primera película que escribió Hideo Oguni fue en 1933. Fue una película silente, un guión silente, que se llamó Modern Madame Kyoyoki. Y estuvo también trabajando en el guión de Trono de Sangre, el propio Trono de Sangre que ya les conté de William Shakespeare, y Barbarroja, también de Akira Kurosawa. Y fue, digamos, quien pulió el lado japonés de una película que terminó llamándose Tora, 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 una película bélica que cuenta el ataque japonés de parte de la Fuerza Aérea Japonesa a Pearl Harbor, desde los dos puntos de vista, desde el japonés y desde el de los aliados, que fue lo que hicieron los aliados que permitió, que facilitó el ataque japonés, que ellos planearon por su lado, en Pearl Harbor, y que tiene una historia muy, muy particular. Tora, Tora, Tora está en Netflix. Aquí les voy a dar el dato, chéquenla, porque era un proyecto que iba a dirigir Akira Kurosawa. Le fue muy mal, el proyecto del Tora, Tora, Tora le dejó muy mal sabor de boca al pobre Kurosawa. Ahí les va la onda. El plan era justo eso, 1960 y algo, me parece. El plan era contar este controversial ataque del ejército japonés a la base naval de Pearl Harbor desde el punto de vista, repito, de los japoneses y de los aliados. La película, en consecuencia, iba a tener dos directores, él que iba a contar la historia de los aliados y él que iba a contar la historia de los japoneses. Un poco lo que hizo luego Clint Eastwood, nada más que él se lo aventó él solito con Flags of Our Fathers y el ataque a Iwo Jima, me parece, la batalla de Iwo Jima. El director de la parte aliada iba a ser nada menos que David Lean, y para saber o dimensionar quién era David Lean, nada más les voy a decir Lawrence de Arabia, y el director de la parte japonesa iba a ser el maestro Kurosawa. La cosa se viene abajo. David Lean de repente se baja del proyecto, alegando que era incompatible su manera de trabajar con la de Kurosawa, y mucho del equipo de filmación de la película durante el rodaje se quejaron del modo estricto y rígido en el que dirigía a Kurosawa. No se acomodaban, no eran compatibles. Digamos que medio lo cabulearon, y Kurosawa, un poco con la cola entre las patas, acaba abandonando el proyecto que, repito, había coescrito su amigo Hideo Oguni, y la película acaba dirigida en parte por Richard Fleischer, siendo una cosa completamente diferente. Es una película muy particular, es una película emocionante, entretenida, divertida, interesante, pero que por supuesto no alcanzó jamás la dimensión que se le pretendió dar cuando teníamos a David Lean de un lado y al ya muy famoso Kurosawa del otro. Y ahí de hecho empezó a correrse la voz de que Kurosawa era una persona demasiado estricta y demasiado rígida para filmar. Sí y no, o sea, no era en realidad un tirano de los rodajes, no era un ogro que no permitiera improvisación. De hecho, la improvisación es parte importante de los 7 samuráis, pero sí era una persona que le gustaba controlar sus rodajes para que las películas salieran como él quería. O sea, necesitaba el control que él estaba demandando para poder entregar una película como la tenía él en su cabeza, que no es poca cosa. O sea, si a nosotros Guillermo del Toro nos dice, señores, las luces tienen que ser rojas, sabemos que él sabe por qué las luces tienen que ser rojas. Algo parecido le ocurrió al señor Kurosawa con Tora, 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 que le heredó muchísima mala fama, especialmente en el mundo occidental, porque cuando él hizo Los 7 samuráis, en 1954, es cuando comenzó su desprestigio en el mundo del cine japonés. El cine japonés, especialmente en esos años, todavía estamos muy cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial. La ocupación americana en Japón terminó por ahí del 52, o sea, son heridas muy vivas y muy abiertas durante esos años. El cine japonés era otra cosa, y por supuesto había una ruptura ideológica con lo que se hacía en Occidente. Estaban procurando
no meterse a los terrenos que se estaban manejando de este lado del planeta, no acercarse a este cine. No solo sus películas, sus proyecciones incluso eran muy distintas, sus temas también eran muy distintos, y parte de que el propio Kurosawa no pudo filmar esta película antes se debe justo a la imposición ideológica de la ocupación americana. A la hora de declarar a Japón como un territorio ocupado, hubo ciertas restricciones sobre la creación artística, y películas de samuráis y películas de kamikazes que tanto le habían costado al ejército americano, los ataques kamikazes, esas historias estaban prohibidas. En consecuencia, aunque el proyecto de los 7 samuráis hubiera tenido mucho más tiempo atrás, mucha investigación, estando los gringos donde estaban, pues no había manera de filmar la película. Termina la ocupación en 52, se reanuda el trabajo de investigación de los 3 guionistas, entre los que está Kurosawa, y la película empieza más o menos a caminar. Ahora regresamos a los 7 samuráis. Antes de eso, terminar con el buen Hideo Oguni, porque no se acabó ahí su colaboración con Kurosawa. Él hizo también el guión de otra gran obra épica del maestro, que es Ran, que es, digamos, la última gran película épica de Akira Kurosawa. Es un peliculón loco, es un peliculón. Kurosawa tiene un manejo de la violencia y un manejo de las emociones muy particular. No es precisamente gráfico, pero es lo suficientemente evidente para provocar angustia en las escenas de violencia. Por ejemplo, que por el otro lado le acaba inyectando una estética muy particular. Creo que mucho del sello Kurosawa, que encontramos en las películas, por supuesto, está justo en el desarrollo estético de su violencia. Y ese desarrollo estético que comienza en Los 7 Samuráis, hablando del cine de samuráis, comienza en Los 7 Samuráis, alcanza, yo creo, su máximo esplendor con la película Ran, que cuenta la historia de un gobernante en Japón, el Japón feudal, que él también describió, aunque ya estamos hablando de películas a color. Los 7 Samuráis es una película en blanco y negro. Ran cuenta la historia de un gran gobernante poderoso, pero que está enfermo y que sabe que va a morir. Sabiendo que va a morir, le hereda el trono o les hereda el reino a sus 3 hijos. Pero pues si ustedes han visto Juego de Tronos o cosas parecidas, sabrán que eso es uno de los errores de ese tipo de universos. A la hora de entregarle el reino a los 3 hijos, lo primero que hacen es pelearse y tratar de quedarse con lo que tienen los demás, y empieza la matadera y empieza la conspiración y empieza una onda bien sabrosa, políticamente hablando, estéticamente hablando, y por supuesto con las inyecciones del sello Kurosawa. Esa fue también escrita por Hideo Oguni, repito, quizá el colaborador más querido de Kurosawa. Del señor Hideo Oguni se dice además que fue el autor del guión de Runaway Train, que hasta donde entiendo sí está reeditada en DVD. Me parece haberla visto por ahí en algún Liverpool alguna vez, una película de Andrei Konchalovsky, que esto les va a sonar muy familiar, para que vean la importancia, ¿no?, de conocer este tipo de películas hacia atrás. Saber de entrada que el hilo negro no se puede inventar, especialmente en el cine, que las historias ya están contadas, solo cambia la manera como nos las vuelven a presentar. Pues bueno, se dice, esto es un dato sin corroborar, aunque es un rumor que ya pues lleva desde el estreno de Runaway Train corriendo en el mundo, que Hideo Oguni escribió el guión de esta película, que cuenta la historia de 2 convictos que en su escape, acaban de escaparse de la cárcel, se encuentran con una trabajadora de la empresa de ferrocarril, ¿no? Y ellos quieren, por supuesto, huir en el ferrocarril para llegar lo más lejos posible en su escapada. Se llevan a esta chica, la conocen, se la llevan, van en una máquina a toda velocidad, en un ferrocarril, y poco a poco se van enterando que el ferrocarril en el que van montados no solamente no tiene conductor, sino que no tiene frenos. Y ahí empieza el desarrollo de la película que nos cuenta Andrei Konchalovsky, de la que, repito, se supone, se dice, se rumora que Hideo Oguni escribió el guión. Esos son los colaboradores en el guión de Kurosawa para Los 7 Samuráis.
Voy a hacer el primer corte de este programa y regresamos con un poco más de datos sobre este peliculón loco que, repito, tienen que ir a ver a la Cineteca. Pantalla grande, sala oscuras, palomitas, porque además es una película de aventuras, es una película de acción, es una película de samuráis, es una película de espadazos. Para la gente que dice que el cine japonés es muy aburrido, yo creo que no solo no ha visto cine japonés, sino que además no ha visto a Kurosawa. Entonces vamos al corte, ahora regreso. Después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades 5 veces por semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las 2 manos sujetaba un pequeño megáfono rojo. ¡El arte es una forma de inocencia!, exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular. Está muy claro. Es la razón por la que se inventaron los críticos de arte. Alguien pensó necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores frente al mensaje y su emisor, que elaboran cierto tipo de ilusionismo, ya sea a partir de técnicas o conceptos. El arte es demasiado hermoso, apabullante, nos vuelve crédulos, devotos. Con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla, ella empezó a ponerse el uniforme de una banda de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro. ¿Es que ya nadie se conmueve con el arte, con la creación ajena? ¿Es que ya solo importa el autorretrato con la cámara secundaria del teléfono? Es como si la sensibilidad humana hubiese quedado restringida a la lógica del me gusta en Facebook. Tal vez tiene que ver con los procesos de distribución. Todo nos llega hecho. Preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación. Otras ardillas se acercaron. Del maletín, que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes. Cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas. ¿Sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? Cuida la obra de los otros, pues se trata de flores de un jardín cuyas sequías desconoces. ¡No nos traigas palanquetas! Preferimos los cacahuates con cáscara. Protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos. El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas, transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto, al sitio de su último descanso. Sí, era el instante de su muerte, y la banda de ardillas
Era su cortejo fúnebre. El hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles. Todos los encuentros imposibles. Todos los encuentros imposibles. Puentes. Muy bien, regresamos con Los Siete Samuráis, una película del 54 que junto con, ahí les van los nombres, compartió el León de Plata en la Mostra de Venecia. En el 54 no solo ganó Los Siete Samuráis la Mostra de Venecia, sino que estaba La Ley del Silencio, El Intendente Sancho y La Strada. De ese nivel estábamos hablando en el 54 en la Mostra de Venecia, en donde Los Siete Samuráis fueron premiados. ¿De qué trata la película? En realidad lo padre, y es un poco lo que les decía hace rato, importa más cómo te lo cuentan que lo que te cuentan. La sinopsis es muy pequeña y ahí es donde está parte de la gran belleza de la película, que con una sinopsis tan diminuta nos alcancen a contar una historia tan emocionante, tan trágica, tan emotiva, tan violenta, en 207 minutos, que es lo que dura la versión que estamos viendo en este momento. La historia comienza cuando en una aldea, en algún poblado japonés, los habitantes, es una aldea pequeña, es una aldea pobre, es una aldea que vive de cultivar arroz, han sido robados de manera metódica por un grupo de asaltantes, hasta que, pues, hartos, los habitantes de este poblado empiezan a organizarse, que es lo que hay que hacer cuando uno está harto, ¿no? Si las cosas van mal, si los de arriba no están respondiendo, tenemos que arreglar las cosas nosotros. Y ellos se arreglan, y en una junta, como si fuera una junta vecinal, después de dar muchas soluciones y muchas opiniones, el anciano de la villa, que siempre es el más sabio, les dice: lo que tenemos que hacer es contratar a un samurái que venga y nos defienda de estos maleantes, ¿no? Entonces los aldeanos le dicen al anciano: oiga, pero ¿con qué le vamos a pagar? Si apenas tenemos para vivir nosotros, no podemos pagar los servicios de un samurái, que era lo que yo les contaba al comienzo de este episodio. Y el anciano les dice: pues miren, vamos a ofrecerle comida y asilo, vamos a ofrecerle una casa y comida mientras él esté viviendo entre nosotros. Y por supuesto, a la hora de empezar a buscar a este samurái, un grupo de vecinos van a la ciudad buscando a los samuráis que ahí puedan encontrar para ofrecerles el trabajo. Con lo que se topan es con un grupo de samuráis como muy venidos a menos, samuráis que no están precisamente en la cima de la escala de este tipo de trabajo. Son samuráis, pues, que no son de primera, vamos a decirlo así, ¿no? Están un poco ya desprestigiados. Y esto habla también de un enfoque muy particular que hace el samurái, por lo menos en esta época de sus películas, tiene el propio Akira Kurosawa, habiendo sido educado en la gran tradición samurái de su familia, en donde importa muchísimo el honor, la nobleza, el coraje, un poco rompiendo generacionalmente con su padre, que fue quien le inculcó esta disciplina. Dice: sí, me interesa el samurái, es una postura personal de Kurosawa, me interesa el samurái, pero me interesa el samurái de la calle, me interesa el samurái que no está protegido por las cortes feudales de Japón, me interesa el samurái que está muerto de hambre, me interesa el samurái de segunda, el mal espadachín incluso, ¿no? El que no se las puede todas. Y ahí es donde empieza a introducirnos a los personajes de esta película, porque lo que ocurre a la hora de que están buscando a este samurái, encuentran a uno al que convencen, pues, con algo de trabajo, ¿no? Con un poco de esfuerzo, y él mismo les dice: es que yo no puedo, o sea, tenemos que encontrar a más samuráis que me ayuden a prestar el servicio que ustedes me están pidiendo. Y es ahí donde se empieza a hacer la lista de los 7 samuráis, que cuenta la leyenda, cuando se estaba escribiendo el guión
de la película, iban a ser solamente 6. Bueno, cuando empezó la investigación de la película, cuando empezaron a escribir el guión, la idea de Kurosawa era la de narrar la historia, la vida de un solo samurái durante un día, durante 24 horas, que terminaba eventualmente en su suicidio. Empiezan a buscar y empiezan a documentar y empiezan a encontrar muchas historias, algunas de ellas muy parecidas a la que cuenta la película, y datos mucho más interesantes, mucho más metidos a la acción, al cine, quizá más occidental, que es a donde yo quería llegar con el comentario anterior del desprestigio del cine japonés, cuando Kurosawa empieza a plantear esta película y confiesa su influencia, primero su admiración hacia John Ford, el gran autor del western americano, y la influencia que él ha tenido en sus películas. Los compañeros de Kurosawa dentro del cine japonés lo empiezan a ver un poco como traidor. No se podía voltear a ver al cine americano en esos años, y mucho menos imitarlo, y mucho menos hacerle una especie de homenaje, que hay varios, a John Ford en esta película. No se podía hacerle un homenaje a ese tipo de cine que era el del enemigo invasor. Recuerden que estamos hablando en los años 52, 53, 54, cuando la ocupación acaba de terminar y cuando la guerra estaba todavía muy viva, especialmente en un país que recibió 2 bombas atómicas. O sea, contextualizando, se entiende un poco el rechazo que se tenía hacia Occidente, y viene un señor que se llama Akira Kurosawa y dice, pues miren, eso no solo no me importa, sino que además voy a usar a John Ford para contar la historia de samuráis. Y no solo son samuráis de segunda, son samuráis que ni siquiera van a cobrar. Reúnen a los 7 samuráis. La investigación iba por 6, pasan de 1 a 6 al encontrar estas historias, y cuando están moviendo las piezas, cuando están armando el rompecabezas de quién es quién, de cuántos son, se dan cuenta estos 3 muchachos que necesitaban como un pivote, necesitaban como un nuevo personaje que le quitara la solemnidad al evento que íbamos a presenciar, que era la defensa de un pueblo a mano de mercenarios en frente de delincuentes, ¿no? Esto podía ser o una épica desmesurada o una enorme tragedia. Necesitaban un toque más humano, lo voy a poner así, y es cuando le cambian el papel a Toshiro Mifune, que ya tenía un papel dentro. Toshiro Mifune era amigo de Kurosawa desde mucho tiempo antes, y ya tenía un papel en los 6 samuráis. Cuando empieza todo este lío que les estoy comentando, Kurosawa dice, no, Mifune se va con otro personaje, se lo damos a fulano de tal. Aquí están los 6 samuráis, digamos, heroicos, valientes, nobles, aunque están muertos de hambre, y Toshiro Mifune va a interpretar a Kikuchiyo, que es como se llama el personaje, un personaje un poco más alocado, un personaje un poco más caricaturesco al estilo japonés, ¿no? De hecho, cómo se mueve y cómo interactúa con los demás, a mí al principio me remitía mucho a las caricaturas japonesas. Él es el que da incluso el toque de humor, y Kurosawa le dice, tienes carta abierta para hacer con este personaje lo que tú quieras. Sí hay líneas, todos los samuráis tienen por lo menos una línea de diálogo, todos hablan, todos mencionan algo, todos piensan, por supuesto, y se le dan también sus líneas a Mifune, pero Kurosawa le dice, eres completamente libre, improvisa, ¿no? Yo aquí te voy a dejar carta abierta, yo estoy ocupado, muy ocupado, con los otros 6 samuráis, tú haz lo que tengas que hacer. Y también cuenta la leyenda que Toshiro Mifune lo que hizo fue investigar técnicas de actuación, tratar de desarrollar su personaje, y lo que hizo a final de cuentas fue inspirarse mucho en los movimientos de los leones, cómo se comportan, cómo interactúan entre ellos, y desde ahí importar hacia su personaje varias de los modismos, de los movimientos, de los gestos, de los saltos de los leones. Y ahí es donde nace el 7º samurái, en donde se cierra ahora sí la propuesta de los 7 samuráis. ¿Quiénes son los 7 samuráis? Como dice mi buen amigo Julio, una pastilla de Wikipedia nos deja ver que los 7 samuráis son Toshiro Mifune, que interpreta a Kikuchiyo, que ya les conté, es un samurái muy humilde, todos son muy humildes, y si no lo son, están venidos a menos. Recuerden ese punto, por favor. Creo que es lo que le da mucho del encanto a la lectura de la película, que estamos hablando del enfrentamiento de perdedores, a final de cuentas, una aldea que no tiene para subsistir, ha estado mal administrada y también el clima le ha pegado.
un grupo de 7 samuráis que no encuentran trabajo, que no tienen para vivir, que aceptan un trabajo que es prácticamente suicida, solamente por techo y comida, y del otro lado unos asaltantes, ¿no? Quien se dedica a la delincuencia es un perdedor de todas. Entonces ahí está parte del gran encanto que entregan los 7 samuráis, ver cómo estos mundos que han sido los rechazados de los rechazados, acaban construyendo una película tan épica, tan gloriosa y al mismo tiempo tan trágica. A mí el final me sigue pareciendo súper emocionante, con las espadas de los samuráis enterrados en los montículos de tierra mientras cae la lluvia, toda la batalla final bajo una lluvia que le costó a Kurosawa 6 camiones llenos de agua para poder filmar mientras él quería todo lo que quería. Es realmente una película muy emocionante, hecha, repito, con personajes perdedores. Entonces, Toshiro Mifune, Kikuchiyo, el samurái de origen campesino; Takashi Shimura, que interpreta a Kanbei, según la Wikipedia, un soldado nato cuya capacidad de dirigir y habilidad táctica le convierten en el líder natural. Siente que nunca ha ganado una batalla. Daisuke Kato interpreta a Shichiroji, un antiguo amigo de Kanbei, o sea, el anterior, además de un excelente y experimentado guerrero. Ostenta aparentes conocimientos taoístas. No es que nos den clases de Tao en la película, pero algunas de las líneas, algunas de las inflexiones y de los gestos de este personaje nos dejan saber que efectivamente hace eso. Y es muy padre el encuentro entre estos dos personajes. Como que están acostumbrados a verse siempre en las malas, y ahora que se reencuentran para este trabajo, no dicen, pues vamos, ¿no? El otro es Kokimura, que interpreta a Katsushiro, el más chavo de todos los samuráis, que según yo tiene ahí un gusto homosexual oculto. Es un tema que no he podido desarrollar por falta de tiempo, pero creo que él, a pesar de que es quien se liga a la chica guapa de la aldea, lo hace un poco para ocultar esta homosexualidad que a él lo está moviendo, pues porque obviamente estaba mal vista en este tipo de mundos, ¿no? Katsushiro, el más joven del grupo, intenta aprender a ser un buen samurái, aunque le falta experiencia, por supuesto. El otro es Minoru Chiaki, que interpreta a Eihachi, el miembro más alegre del grupo y quizá el único al que las guerras no han extirpado el buen humor. No tiene mucha experiencia, se dedica a cortar leña. No estoy seguro que sea pero también cuenta la leyenda que sí hay un samurái que pues nomás no la daba y que Kurosawa lo que hizo fue decir, pues bueno, tú haz tu mejor esfuerzo, yo me arreglo, y por supuesto lo arregló todo en el trabajo de edición, que es donde la película adquiere todavía mayor dimensión. Está muy bien escrita, está muy bien filmada y está todavía mejor montada. Estos errores no se notan en la pantalla ni un milímetro. El otro personaje es Seiji Miyaguchi, que interpreta a Kyusu, el maestro en el arte de matar con la espada. Este es yo creo mi samurái favorito, porque es así muy hierático, ¿no? Es como muy callado, es como de cara de palo, y acaba teniendo un par de enfrentamientos muy emocionantes en la película. Su único objetivo, seguimos hablando de Gyutsu, su único objetivo en la vida es perfeccionar su estilo de combate y sus habilidades samurái. El último es Yoshio Inaba, que interpreta a Gorobei, un samurái experimentado y una buena persona. Podría salir casi de cualquier problema gracias a su ingenio. Así está escrita la Wikipedia alrededor de los 7 samuráis que aparecen en esta película de Akira Kurosawa, que requirió nada menos que 3 meses de preproducción, más allá de lo que se hizo con la escritura del guión, más allá de diseñar los personajes, más allá de escribir los papeles que íbamos y no a ver de la aldea. Hubo 3 meses de preproducción de la película. ¿A qué me refiero con los papeles que no íbamos a ver? Kurosawa fue tan metódico y tan quisquilloso con el trabajo de guión de esta película, con la película en general, pero todo empezó con el guión, que describió e incluso llegó a dibujar a varios de estos samuráis para saber cómo se vestían, de dónde venían, quiénes eran, qué les gustaba comer, qué no les gustaba comer, y con los miembros de la aldea llegó a elaborar varios árboles genealógicos para saber de dónde venían, dónde estaban acomodados. O sea, olvídense de las tierras medias. Aquí está Kurosawa haciendo el propio trabajo con los samuráis. Hubo 148 días de rodaje.
Ni muchos ni pocos, pero muy complicados, porque son 148 días que no fueron seguidos, no fueron continuos, están divididos en varios procesos, y el rodaje pues no duró en realidad 148 días, hay espacios grandes en medios, duró años, ¿no? Entonces fue un rodaje muy, muy complicado, con el que Kurosawa tuvo que malabarear sus relaciones con los productores de la productora, con los ejecutivos de la productora Toho, como patorearlos, ¿no? No estaban muy seguros de lo que Kurosawa estaba haciendo, aunque él ya tenía alguna fama. Kurosawa tuvo que manipular un poco entre fechas y presupuestos y situaciones para conseguir que la película llegara a un buen término. En ese momento, les cuento, se estaba filmando en los mismos estudios, en los estudios Toho, en la productora Toho, Toho, Godzilla, nada menos, es del mismo año. Godzilla, la primera Godzilla, la Godzilla del gran Ishiro Honda, es del mismo año, es de la misma casa productora, y se estaba filmando al mismo tiempo que Los Siete Samuráis. Y Toho es una productora pequeña, no es Fox, no es Sony. Pues no tenía el dinero, ya no digamos para financiar las dos, para financiar una. O sea, ya todo el movimiento que Kurosawa había provocado para filmar su película de Los Siete Samuráis, construir una aldea real y no utilizar los foros de los estudios, llevarse a todo el equipo hasta muy lejos para tener ahí su aldea real. Él decía que los actores, y esto ya lo sabemos, ¿no? Los actores pues dan lo mejor de sí con escenarios reales, ¿no? Los decorados falsos los abstraen del personaje. Él creía, y tiene toda la razón del mundo, que el actor entra mejor en personaje en un escenario real. En consecuencia, construyen una aldea real. Hasta allá se lleva todo el equipo, a todos los actores, y ahí están filmando mientras pueden, porque les llovió por todos lados, de manera literal. O sea, les llovió de llover, de tener mal clima. Entonces los ejecutivos veían que Kurosawa estiraba, movía, que pedía más cosas, ¿no? Kurosawa llegó a utilizar en algunas secuencias 3 cámaras para registrar sus escenas. Un método que, si bien ahora puede ser no solo común, sino muy fácil por el tamaño de las cámaras, en ese momento no se utilizaba. Se acostumbraba a rodar con una cámara y luego reemplazarla, repetir la toma, hacer las tomas de protección o los contracampos, todo lo que ustedes quieran, pero si acaso se llegaban a utilizar 2 cámaras en secuencias muy complicadas. Lo normal era filmar con una. Kurosawa dice: yo necesito 3, una va a estar aquí, otra va a estar acá, otra va a estar acá, suelten a los caballos, ¿no? Porque él requería varios puntos de vista para precisamente no tener que repetir las escenas, que son muy complicadas, de batalla, de pelea, escenas donde hay molinos incendiándose, escenas de tormentas tremendas, ¿no? Entonces, para no repetir todo este movimiento y para dejar a los actores bastante más libres haciendo su chamba sin tener que gritar corte cada 2x3, él dice: vamos a usar 3 cámaras. Ahora, ubiquémonos, 1954. Las cámaras son mucho más grandes, las cámaras son mucho más pesadas. Tener 3 cámaras implicaba tener 3 equipos de rodaje, con lo cual el presupuesto también podía llegar a triplicarse para el llamado en ese día. Así andaban los ejecutivos viendo nomás cómo el señor Kurosawa metía dinero, y luego nomás les daba el avión, ¿no? Cuando se ponían las cosas duras, el señor se iba a pescar y los dejaba, ¿no? Ahí en su mesa de juntas se desaparecía unos días a la Don Draper, los dejaba hablando solos, porque él sabía que, habiendo metido tanto dinero, tenían que dejarlo terminar la película. Y además, mañosamente, muy mañosamente, había dejado en los planes de rodaje, había dejado la filmación de las escenas más importantes hacia el final del rodaje. O sea, tenían que darle el dinero que él estaba pidiendo, y los de Toho estaban muy nerviosos porque, repito, del otro lado, además de toda la millonada que estaban gastando con Kurosawa, del otro lado estaba el no menos loco y no menos genial Ishiro Honda filmando la primera Godzilla de la historia, que también se les estaba saliendo de presupuesto.
Godzilla es destrucción, o sea, y Godzilla no estaba usando 3 cámaras. Si el monstruo se echaba un edificio y había que repetir la toma, había que volver a construir el edificio, aunque fuera de cartón y aunque fuera una maqueta. Entonces, el dinero se les estaba yendo de las manos a los ejecutivos de la Toho, pero a mí me causa muchísima alegría y risa que se filmaran estas 2 grandes películas al mismo tiempo, porque además Kurosawa y Honda eran amigos, eran muy amigos. Y a la hora de que termina la primera Godzilla, Ishiro Honda, y se la enseñan a Kurosawa lo dijo, y creo que el mundo perdió la oportunidad. Kurosawa lo dijo: yo quiero dirigir alguna vez una Godzilla. Entonces, esos son parte de los detalles del rodaje de Los 7 Samuráis. Voy a hacer el segundo corte de este programa y regresamos con algunos detallitos más. Ojalá los esté convenciendo. Repito, es una película que vale muchísimo la pena. Ahora vengo. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes, 4 de la tarde. A través de puentes. La ruta más corta entre 2 extremos es un puente. Muy bien. Sigamos hablando de Los 7 Samuráis. Como ven, hoy no me estoy metiendo tanto con la apreciación. Creo que es una película demasiado poderosa para poder encerrarla en un episodio como este. Declaro ahí, o sea, estoy haciendo esto y sé que esto no se dice, pero estoy haciendo esto como un acto de humildad. Cuando he hablado de Los 7 Samuráis, lo he hecho en las clases de apreciación de cine que de repente me invitan a dar por ahí. Y pues son clases que duran 8 horas, ¿no? O sea, vemos la película con mucho detenimiento, paramos en sesiones de 2 horas, nos vemos al día siguiente. Entonces no quería encerrar toda la emoción y todo el poder de una película como Los 7 Samuráis en este humilde programa. Entonces por eso me dediqué a contextualizarla, a darles a ustedes datos que ojalá los inviten a ver una película de este tamaño. Entonces, por eso es que no estoy hablando tanto ni de encuadres, ni de la trascendencia. Eso ya se sabe, se intuye, y lo sabrán después. Eso está escrito por todos lados. Si ven la película y después googlean Akira Kurosawa, Los 7 Samuráis, van a encontrar todo tipo de entendimientos, análisis, pláticas alrededor de ella. Yo lo que quiero es invitarlos a que vayan a verla a la Cineteca Nacional, bendita Ciudad de México, que tiene estas oportunidades para los que sobrevivimos en sus calles. Pues bueno, entonces, siguiendo con los colaboradores de Akira Kurosawa, ya mencionamos a Toshiro Mifune, un actor que lo acompañó por mucho tiempo en muchas películas, un actor que luego dio el salto a Hollywood, un actor internacional, un actor muy conocido en esos años. Ahora también las nuevas generaciones no suelen voltear a ver actores importantes como este, pero si ustedes platican con sus abuelos, con sus tíos, con sus padres, bueno, si tienen más de 30 y platican con sus padres, sabrán que Toshiro Mifune fue una estrella internacional y mucho de ese estrellato se debe al trabajo con Akira Kurosawa. Pero del otro lado, digamos que el samurái más, pues el primer samurái que contrata esta aldea, el samurái que lleva y que organiza a todos los demás para el combate con los delincuentes, interpretado por Takashi Shimura, también fue un gran colaborador de Kurosawa, también es un actor muy importante en la historia de Japón, también es un actor
multifacético, ¿no? No es que solo, por supuesto, Mifune tampoco, pero no es que al hacer cine de samuráis solo hicieran cine de samuráis, por supuesto que podían hacer otra cosa, y estos dos son un gran ejemplo del tamaño de actor que tenemos enfrente en esta película. Tecleen en Google cualquiera de los dos nombres y van a ver la cantidad de personajes y de papeles que sacaron adelante. Takashi Shimura fue tan colaborador de Kurosawa que él mismo le escribió un papel en su película de 1980, Kagemusha, La sombra del guerrero, que hasta donde sé también está en Netflix. Es un peliculón, para variar, también es de samuráis, estos ya más metidos en las cortes, aunque uno de estos guerreros, La sombra del guerrero en realidad, sí tiene un origen muy humilde. Kagemusha, sí es esta, espero no estar equivocándome, cuenta la historia de un gran gobernante que enferma y entonces su corte decide buscar un doble, ¿no? Para que el reino se mantenga. Hay una guerra enfrente, está todo muy alborotado, no podemos permitirnos el lujo de que nuestro líder muera, entonces necesitamos encontrar a un doble para que actúe como nuestro gobernante, nos saque del aprieto y ya luego vemos qué hacemos con él. Pues bueno, hay un papel en esa película escrito especialmente para Takashi Shimura, quien, hablando de Godzilla, también está en las dos primeras películas de Godzilla de Ishiro Honda. O sea, andaba dobleteándole el señor entre Kurosawa y Honda. Los 7 samuráis, para terminar los datos sobre esta película en particular, ahora vamos a hablar de la estela que ha dejado en el mundo, y este dato es realmente impresionante, la película más taquillera en Japón por 30 años. No hubo una película más exitosa en Japón desde su estreno hasta dentro de 30 años. Y este es el mejor dato, la película que la quita del primer lugar es otra de Kurosawa, justo Kagemusha, de la cual les acabo de hablar. Ahora, vámonos con lo de las duraciones, que les quedé a deber eso. La película dura 207 minutos, pero hay muchas versiones que justo por el miedo de los ejecutivos de la Toho, circularon por el mundo. Kurosawa decidió que la película duraba 207 minutos, aunque el primer guión tenía 500 páginas, es decir, duraba 500 minutos. Y ahí estaba la película, ¿no? Terminada, con su toque, con sus momentos, con las batallas durando lo que tienen que durar, con las relaciones bien establecidas, quién es quién se habla con quién, cómo se convencen, quién quiere o no al otro, quién se odia. Todo está muy bien planteado con los tiempos que para muchos parecerán muertos, no lo son tiempos muy importantes en el cine de Kurosawa. Está todo muy bien medido, de manera casi matemática. La película en ese aspecto es una máquina. Está todo muy bien planteado, los cortes llegan cuando tienen que llegar, ahí está, ahí lo vean, y es lo que quiero justo que hagan cuando vean la película, que vengan a contarme qué fue lo que detectaron. Pues bueno, como duraba 207 minutos y las películas no duran eso, ahora duran 230, como Batman contra Superman. Como las películas no duraban eso, duraban hora y media, los brutos de los ejecutivos las machetearon y empezaron a mandar versiones diferentes a todo el mundo. Afortunadamente la que se vio en la muestra de Venecia era la buena, pero cada país recibía más o menos su copia, ¿no? Iban ahí mochándole para que durara mucho menos y la gente no dudara de entrar al cine. Entonces hay versiones de 105 minutos, hay versiones de 150, hay versiones de hora y media, que por supuesto al quitarle la maquinaria de la que les estoy hablando, pues dejaban películas muy cojas. Yo se explico un poco por qué en algunos países en su momento la película no fue muy bien recibida hasta que se pudo ver la película que podemos ver ahora en la Cineteca Nacional, la versión definitiva, le llamaremos así, que es la original a final de cuentas. Entonces ahí está lo de la duración. Si la van a comprar o si la van a buscar o si la van a buscar en internet para compararla con lo que vean en la Cineteca, no sé si exista ahí la versión de 207 minutos, sé que hay versiones cortas, sé que hay versiones mucho más cortas, entonces no es la experiencia que les estoy vendiendo. Yo quiero que vayan a la Cineteca a ver la película. Ha tenido adaptaciones bien interesantes y ha tenido repercusiones bien bonitas. Ya no solo la película, Kurosawa en general.
Hablando de la película, hay una película de 1960 de Estados Unidos que se llama Los Siete Magníficos, que fíjense lo que son las vueltas de la vida. Kurosawa se inspira en John Ford, el gran arquitecto del cine western norteamericano, para hacer su primera película de samuráis, y 6 años después de que él hace la suya, Los Siete Samuráis, en Estados Unidos, John Sturges dirige Los Siete Magníficos, que es la transportación tal cual de la historia que les acabo de contar al mundo de los vaqueros. Nada más que ahora es un pueblo mexicano que está azotado por ladrones en la frontera y en la revolución, me parece, que contratan a 7 bandoleros para que los defiendan. Misma historia y casi mismos tiempos. En algún momento yo tuve la oportunidad, hablando de las clases de apreciación de cine, de ir comparando las películas una al lado de la otra, ir midiendo los tiempos, ir midiendo las situaciones. La película Los Siete Magníficos es mucho más corta, por supuesto, no tiene el sello de autor de Kurosawa, porque el señor Sturges no es un autor, pero funciona muy bien. O sea, el guión es tan bueno que la adaptación casi a la calca también hace muy bien su trabajo, y yo les recomiendo ese ejercicio, ir viendo, si no pueden verla en una pantalla dividida, que es complicado, ir viendo las dos películas una al lado de la otra, capítulo 1, quitar una y ver la otra. Yo recomiendo comenzar con Los Siete Samuráis, ver hasta el capítulo 1, que de hecho están marcados con fades a negro, y luego ver el primer capítulo de Los Siete Magníficos. ¿Quiénes estaban en Los Siete Magníficos? Pues las estrellas de la época: Jules Briner, Steve McQueen, nada menos, Charles Bronson, Robert Bourne, James Coburn, Brad Dexter y Eli Wallach. Hay otra adaptación, no recuerdo si lo admitieron o no, aunque la referencia es clarísima y todo el mundo la vimos cuando vimos Bichos en el 98 de John Lasseter y Andrew Stanton, la película de Pixar. Es la misma historia, o sea, empieza quizá de manera diferente. Empieza probablemente desde el lado opuesto, desde el lado de lo que serían los samuráis, estos bichos que van escapando que arman un circo ambulante y que luego acaban enredados protegiendo a una aldea de las langostas. Es una adaptación de Los Siete Samuráis. Repito, no recuerdo si se admitió la influencia o el padrinazgo del guión de Los Siete Samuráis, pero de que Bichos de Pixar es una, si no adaptación, una referencia clarísima al trabajo de Kurosawa, claro que lo es. Y va a haber una nueva versión de Los Siete Magníficos que se estrena este año, me parece que en octubre, de la cual se ha hablado mucho ya desde hace mucho tiempo. El director cambió, finalmente se quedó Antoine Fuqua, el reparto también vino y cambió, se quedaron Vincent D'Onofrio, Chris Pratt, Denzel Washington, Matt Bomer y el señor Ethan Hawke para la versión 2016 de Los Siete Magníficos. Pero, nada más para dejarles, Sam Peckinpah, uno de mis directores favoritos del cine americano, declaró que para ver La Pandilla Salvaje, que además pude ver en el Festival de Morelia hace algunos años, en pantalla grande, como debe de ser, La Pandilla Salvaje del 69 rescata todo el manejo, eso lo dijo Peckinpah, todo el manejo de la violencia de Los Siete Samuráis y de Kurosawa en general. Los silencios, ¿no? Actos muy violentos, caídas, choques, balazos en cámara muy lenta, y Peckinpah decía, esto es para volver al acto de la muerte en una propuesta estética, y él lo dijo después, esto lo heredé y lo aprendí, o se me ocurrió, lo que ustedes quieran, viendo películas de Kurosawa. Y por supuesto, la gran influencia, como la devolución o el agradecimiento de Occidente, porque Kurosawa incorporó a Occidente a sus propias películas, viene en el momento en el que los 80 y pocos, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola y George Lucas, nada menos, le declaran su admiración al cine completo de Kurosawa. Hay un video que voy a pegar aquí abajo en la bitácora de este programa, en el que se habla de manera muy clara de la influencia de Kurosawa y de Los Siete Samuráis en la Guerra de las Galaxias de George Lucas. Pero bueno, Coppola también incorporó mucho de lo que hizo Kurosawa, es un fan declarado de sus películas, y Steven Spielberg, nada menos, ¿no? Nada menos, el dueño de Hollywood todavía en estos años, en su momento produjo una película dedicada a Kurosawa
co-dirigida entre Kurosawa y Ichiro Honda, que se llama Sueños de Akira Kurosawa, que es un homenaje porque en realidad lo que está pasando ahí es que se llevó al cine, se llevó a la pantalla sueños que el propio Akira Kurosawa había tenido en algún momento de su vida y que llegó a escribir. Se escriben, Spielberg regresándole la voz de mando a un director que el mundo estaba olvidando, y además presentándoselo a muchas nuevas generaciones, le dice: señor, hagamos una película capitular de los sueños que usted quiere contar, yo pongo el dinero, aquí está, póngase a filmar. Y Sueños es eso, una declaración de amor de Steven Spielberg a Akira Kurosawa, y por supuesto uno de los últimos ejercicios cinematográficos que Kurosawa le dejó al mundo. Por el momento, lo que podemos hacer es, repito, ver la primera película de samuráis de Akira Kurosawa, de un director fundamental para cualquiera que crea que le guste el cine. Y si no lo creen, sino que están seguros, ya la deberían de haber visto. Y si de veras están seguros y si de veras les gusta el cine, la tienen que volver a ver, esta vez en la Cineteca y tantas veces como sea posible. Si no, no me engañen, no son cinéfilos. Eso sí se los voy a dejar como regalo. Si no les gustan Los 7 Samuráis, está bien, pero tienen que verla. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.